Gracias. Bueno, ahí va mi recompensa eterna. Debería ser obvio que uno de los momentos más destacados de mi vida es estar aquí en esta ocasión. Estoy realmente emocionado de decir que a esta edad tengo algunos momentos destacados. Pero, extendiéndome a través de toda mi vida, esta es una ocasión tan maravillosa como puedo recordar. Esto se deriva del hecho de que RC hizo un lugar en su vida para mí y me enriqueció con eso. He estado diciendo a nuestra gente en Grace Church que la adoración es ensayar la providencia divina. Déjame decirlo de otra manera, adorar es meditar sobre la providencia divina. Cuanto más viejo te haces, más historia de la providencia divina tienes. La obra de Dios en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento a través de la historia de la Iglesia, y luego la obra de Dios a través de las muchas décadas de mi vida providencialmente día tras día tras día tras día, llena mi corazón de adoración. A veces la gente me pregunta, si pudieras mirar atrás, ¿qué cambiarías sobre tu vida? Bueno, pecaría menos y amaría más, pero aparte de eso, no cambiaría nada porque realmente ha sido su historia. Y de las providencias que Dios trajo a mi vida, pocas igualan la amistad con RC. Hoy Lee Webb me preguntó qué es lo que más extraño de él, y dije todo. Todo. Y estoy emocionado de estar aquí. Si él pudiera oírme desde el cielo, sé que estaría verificando conmigo para ver si entiendo bien Isaías 6, ya que él es el maestro de Isaías 6. Quiero poner Isaías 6 en un contexto. Quiero enmarcarlo de tal manera que nos ayude a entender no solo ese capítulo, sino lo que ese capítulo comunica sobre la santidad de Dios, la naturaleza de Dios, y la historia de la redención y el juicio. Por lo tanto, quiero que tengas tu Biblia contigo cerca y quiero llevarte a través de algunas escrituras y quiero que inicialmente te dirijas a Hechos 14. Sé que está muy lejos de Isaías 6, pero es muy importante que empecemos ahí. Hechos 14. Bernabé y Pablo claman a la multitud que los trata como si fueran dioses. Y en el versículo 15, leemos que dijeron esto, hombres, ¿por qué hacen estas cosas? También somos hombres de la misma naturaleza que ustedes y predicamos el Evangelio para que se aparten de estas cosas vanas a un Dios vivo, quien hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y luego esta declaración tan importante. En las generaciones pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Y sin embargo, no se dejó así. Mismo sin testigo, en que hizo el bien y les dio lluvias del cielo y estaciones fructíferas, satisfaciendo sus corazones con comida y alegría. La historia es lineal. La historia es lineal porque Dios la comenzó y Dios la terminará. Fluye desde la primera creación hasta la segunda y última creación. Desde la creación del cielo y la tierra original hasta la creación del nuevo cielo y la nueva tierra. Se mueve inexorablemente a lo largo de la línea del divino, ordenado, soberano propósito de Dios. La historia de la redención es una historia del principio al fin. Desde el tiempo de la creación del universo físico, hasta el tiempo de la creación del nuevo cielo y la nueva tierra. Pero dentro de esa historia lineal, que avanza desde el principio hasta el final, hay ciclos. Hay ciclos que están sucediendo constantemente, incesantemente, y básicamente se definen de una manera por el versículo 16. En las generaciones pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. La palabra permitido está en griego y significa dejar solo.
Todas las naciones antes de la nuestra llegaron a un punto donde Dios las dejó solas. Como Efraín se entregó a los ídolos, déjenlo solo. Llega un punto en la historia de cada nación donde Dios abandona a esa nación. Esto no es particular para nosotros o cualquier otra nación única. Este es el ciclo, la serie interminable de ciclos de la historia. Cuando Dios abandona una nación, podrías decir, ¿cómo se ve eso? Ve a Romanos 1 y te mostraré exactamente cómo se ve. ¿Cómo dice? En el libro de Hechos, Dios se mostró a sí mismo mediante la lluvia y la producción de cultivos fructíferos y lo que Juan Calvino llamó gracia común. Se mostró a sí mismo en la creación. Se mostró a sí mismo en la ley escrita en él. Corazón. Se mostró a sí mismo en la razón humana, que conduce de regreso a una primera causa. Pero, inevitablemente, las naciones pasan del conocimiento de Dios a ser abandonadas por Dios. Así es como funciona, Romanos 1 y 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad en injusticia. Déjame detenerme aquí y decir que hay múltiples formas de la ira de Dios. Hay una ira eterna. Hay una ira escatológica, que llega en el regreso de Cristo y anterior a su regreso. Hay una ira cataclísmica que podría venir de algún desastre natural. Hay una ira de siembra y cosecha incorporada en cada transgresión y iniquidad son algunas consecuencias inevitables malas. Hay múltiples formas de la ira de Dios. Esto habla de algo aparte de esos. Esto es lo que yo llamaría la ira del abandono. Así es como se ve cuando Dios deja ir a una nación, cuando les permite seguir su propio camino. Cuando ya no hay restricción sobre su corrupción. Suprimen la verdad en injusticia. Lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Dios lo hizo evidente para ellos. Nuevamente, por la ley escrita en el corazón, por la razón humana. De modo que, desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su poder eterno y su naturaleza divina han sido claramente vistos, siendo entendidos a través de lo que ha sido hecho, de modo que ellos están sin que excusa. Es inexcusable no creer en Dios, tanto en su poder creador como en su carácter moral. El versículo 21 indaga aún más en la humanidad. Aunque conocían a Dios, no que lo conocieran de manera salvadora, sino que conocían de su existencia y algo de su naturaleza y poder y carácter moral. No lo honraron como Dios ni dieron gracias. Se volvieron vacíos en sus especulaciones. Su corazón necio fue oscurecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible y de aves y animales de cuatro patas y criaturas que se arrastran. Todo desde el animismo hasta el sofisticado tipo de agnosticismo que hace al hombre el rey del universo en nuestra cultura hoy. Han recreado a Dios a su propia imagen. Cuando una nación tiene el conocimiento de Dios, tiene el conocimiento de Dios que está disponible desde la creación y desde la ley escrita en el corazón con una conciencia activa, son inexcusables cuando Dios desata su ira sobre ellos. Si agregas a esos componentes que todos los seres humanos poseen, el hecho de que han sido expuestos a su ley escrita, la culpa es aún mayor. Ahora, dice que la ira de Dios se revela contra tal sociedad, tal nación. ¿Cómo se ve? Aquí viene en el versículo 24. Dios los entregó. Esto es Dios dejándolos ir. Esto es judicial a las cosas que deseaban sin restricción. Los entregó. Los dejó ir a las cosas que
Deseaban sin restricción, los entregó en la lujuria de sus corazones a la impureza, para que sus cuerpos fueran deshonrados entre ellos. Lo que sucede en una nación que Dios abandona es una revolución sexual. Se vuelve sexualmente pervertida. Se vuelve sexualmente obsesionada. Esto es porque, dice el versículo 25, ellos cambian la verdad de Dios por una mentira y adoran y sirven a la criatura en lugar del Creador que es bendecido por siempre. Amén. Entonces, cuando tienes una nación que ha sido abandonada por Dios, habrá una revolución sexual. El versículo 26 añade la segunda etapa. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por aquella que es antinatural. Y de la misma manera también, los hombres abandonaron la función natural de la mujer y ardieron en su deseo hacia uno al otro. Hombres con hombres cometiendo actos indecentes y recibiendo en sus propias personas la debida penalidad de su error. Esa última podría bien hablar del SIDA u otra enfermedad venérea que aflige a los homosexuales. El primer paso evidenciando el abandono de Dios es una revolución sexual. El segundo es una revolución homosexual. Y las mujeres que se aferran a la conducta sexual normal porque tienen un instinto materno incorporado son las primeras en liderar ese desfile. En Romanos 1, son las mujeres quienes cambian la función natural y luego los hombres. Hay un tercer paso. Versículo 28. Así como no les pareció adecuado reconocer a Dios. Nuevamente, sigue volviendo a que no reconocieron a Dios. Que no se aferraron a la verdad, sino que la cambiaron por una mentira. Nuevamente, repitiendo la causa de esto. Pero el tercer paso, versículo 28, porque no les pareció adecuado reconocer a Dios por más tiempo, Dios los entregó a una mente depravada. Una mente que no funciona. Hay un tipo de locura. Una nación abandonada por Dios tiene una revolución sexual, seguida de una revolución homosexual, seguida por locura. Y la locura es cuando piensas que eres una mujer y eres un hombre. La locura es cuando piensas que hay 100 géneros. La locura es cuando haces leyes para proteger a aquellos que están fuera de sus mentes. Pensar que eres un hombre cuando eres una mujer te pone en una categoría de alguien que piensa que es una papita. Esto es juicio. Esto es la ira siendo descrita en Apocalipsis 1. Esto es el ciclo. Una revolución sexual, una revolución homosexual, y luego una mente que no puede funcionar. Nunca puede encontrar su camino de regreso porque no es racional. Esa irracionalidad está incrustada en el comportamiento, las expectativas culturales, e incluso las leyes. ¿Te suena familiar? A veces la gente me pregunta, ¿crees que el juicio está llegando a América? No. Ya está aquí. Y ha estado aquí por mucho tiempo. Y ahora, está arraigado no solo en la cultura, sino en el liderazgo. Están tan locos como las personas más desdichadas en la cultura. Y esa locura domina todo. ¿Cómo encuentras tu camino de regreso? No lo haces. No lo haces. Y de esa locura, Romanos 1 termina con una lista horrible de toda injusticia, maldad, codicia, maldad, envidia, asesinato, discordia, engaño, malicia, chismes, calumnias, odiosos hacia Dios, insolentes, arrogantes, jactanciosos, inventores de maldad, desobedientes a los padres, sin entendimiento, no confiables, sin amor, sin misericordia, y luego esa terrible acusación en el versículo 32, que incluso aunque saben
Debido a la ley escrita en sus corazones y su conciencia, que aquellos que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo hacen lo mismo, sino que dan una aprobación entusiasta a aquellos que las practican, lo que significa que hacen leyes para legalizar la maldad. Y dices, ¿qué tiene que ver esto con Isaías? Vamos a volver a Isaías 1. Vamos a volver a Israel. El mensaje de Isaías era decirle a Israel que estaban bajo juicio. Estaban bajo juicio. Y comienza su mensaje. En el versículo 2, escuchen, cielos, y oigan, tierra, porque el Señor habla. Hijos he criado y criado, pero ellos se han rebelado contra mí. ¿Suena familiar de nuevo? Este es el ciclo. Un buey conoce a su dueño, un burro, el pesebre de su amo. Pero Israel no sabe. Mi pueblo no entiende. ¡Ay, nación pecadora! Pueblo cargado de iniquidad. Descendencia de malhechores. Hijos que actúan corruptamente. Han abandonado al Señor. Han despreciado al Santo de Israel. Se han apartado de él. ¿Dónde serás golpeado nuevamente mientras continúas en tu rebelión? Toda la cabeza está enferma. Todo el corazón está débil. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay nada sano en él, solo contusiones, llagas, heridas abiertas, no exprimidas ni vendadas, no suavizadas con aceite. Tu tierra está desolada. Tus ciudades están quemadas con fuego. Tus campos, los extraños los devoran en tu presencia. Es desolación como derribada por extraños. La hija de Sión queda como un refugio en un viñedo, como una choza que queda después de que el viñedo ha sido destruido, como una caseta de vigilancia en un campo de pepinos, como una ciudad sitiada. A menos que el Señor de los ejércitos nos hubiera dejado unos pocos sobrevivientes, seríamos como Sodoma y seríamos como Gomorra. Incluso Israel no escapa al juicio inevitable de Dios cuando se apartan de él. En el Salmo 81, leemos en el versículo 10, Yo, el Señor, soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no escuchó mi voz e Israel no me obedeció. Escucha esto, así que los entregué a la obstinación de su corazón para que anduvieran en sus propios dispositivos. Romanos 1. Los entregó a la obstinación de su corazón, para que anduvieran en sus propios dispositivos malvados. Eso fue Asaf quien vivió en el día de David. Debido al rechazo de Dios, Israel pasó por el mismo ciclo que todas las naciones en el pasado han pasado. Dios lo dejó ir. Quitó su restricción. Quitó su protección. Y el juicio comenzó a caer. Desató ese juicio con la masacre babilónica y la cautividad. El relato más poderoso de ese juicio se encuentra en Isaías 56. Hemos estado dando vueltas a la pista de aterrizaje. Aterricemos en Isaías 56. A veces, no puedo predicar sobre un verso completo. Pero voy a cubrir 2 capítulos rápidamente. Esto es muy poderoso. Y para entender Isaías 6, necesitas entender el contexto. Comienza con la parábola del Señor. Esta es una parábola exquisita al principio del capítulo 5. Es un lamento. Es una elegía. Es un canto fúnebre. Es un lamento lastimero, llorando, llorando. Déjame cantar ahora por mí. Amado bien amado, la canción de mi amado concerniente a su viñedo. Mi amado tenía un viñedo en una colina fértil. Lo cavó todo alrededor,
quitó sus piedras y lo plantó con la vid más selecta. Y construyó una torre en medio de él y talló un lagar en él. Y luego esperaba que produjera buenas uvas, pero produjo solo buusim. Hebreo para bayas agrias. Y. Ahora, oh habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, juzguen entre mí y mi viñedo. ¿Qué más había para hacer en mí? ¿Viñedo que no haya hecho? ¿Por qué, cuando esperaba que produjera buenas uvas, produjo unas sin valor? Así que ahora, déjenme decirles lo que voy a hacer a mi viñedo. Voy a quitar su cerca. Será consumido. Voy a derribar su muro y se convertirá en tierra pisoteada. Lo dejaré en ruinas. No será podado ni cavado, pero zarzas y espinos vendrán. También ordenaré a las nubes que no lluevan lluvia sobre él. En el antiguo Israel, como incluso hoy, los valles estaban llenos de granos y las laderas de uvas. Los rabinos solían decir que cuando Dios estaba distribuyendo rocas, accidentalmente, dejó caer demasiadas de ellas en Israel. Esas rocas por todo Israel se usaron para crear las terrazas que básicamente sentaron las bases para el cultivo del vino. Esta es una historia triste. Jesús va a retomar esto y hacer mucho de ello. En la parábola de Marcos 12, y llegaremos a eso. Dices, ¿qué tiene que ver esto con Jesús? Es el Padre refiriéndose a Jesús como el bien amado. Es el Padre quien dijo, mi Hijo amado en quien me complazco. Esta es una canción. El Padre está cantando un canto fúnebre sobre un viñedo que pertenecía al amado. ¿Cómo sabemos eso? Versículo 7. El viñedo del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá su planta deliciosa. Así buscó justicia, pero he aquí. Derramamiento de sangre por justicia, pero he aquí un grito de angustia. Ahora, vamos a mirar hacia atrás al principio de la parábola y ver si podemos resolver qué está pasando en este lenguaje. Esta es una historia triste, incluso a nivel agrícola. Pero en el nivel en el que se debe interpretar, es infinitamente más triste. ¿Qué significa que Dios tenía un viñedo en una colina fértil? Que Dios eligió un pueblo y los puso en una tierra llena de leche y que miel. Un jardín de productividad potencial. Lo cavó todo alrededor, quitó sus piedras. Algunos comentaristas piensan que eso se refiere a que Dios quitó a los cananeos que eran una amenaza para Israel. Lo plantó con la vid más selecta. Los judíos son 1/10 del 1% de la población mundial y 27 de ellos han ganado premios Nobel. El 50% de los campeones de ajedrez en el último siglo aproximadamente han sido judíos y el 25% de todos aquellos aceptados en escuelas de la Ivy League son una vid noble. Son una vid noble. Y fueron plantados en una colina fértil. Y construyó una torre en medio de ella, probablemente refiriéndose a Jerusalén. En cualquier viñedo, tendrías una torre para buscar animales o enemigos que vendrían a hacer daño. Y Jerusalén era la torre, y aquellos que ocupaban la torre eran reyes y sacerdotes y profetas. Y hay un lagar, y eso bien podría tener referencia al sistema de sacrificios. Con todo ese esfuerzo, esperaba buenas uvas y consiguió bayas agrias. Luego, vienen las preguntas retóricas, ¿podría Dios haber hecho algo más de lo que hizo? Y la respuesta es no. Eso es suficiente para haber esperado buenas uvas. ¿Por qué produjeron unas sin valor? Bueno, según Romanos 3, se les dieron los oráculos de Dios. Según Romanos 9,
Se les dio la adopción. Se les dieron los pactos, la ley. Se les dio el templo. Se les dieron los padres. Se les dieron las promesas, y se les dio incluso a Cristo. ¿Por qué el fracaso? ¿Por qué, cuando Dios buscaba justicia, había derramamiento de sangre? ¿Por qué, cuando buscaba justicia, había un grito de angustia? En hebreo, buscó Mispach y encontró Mispach. Buscó Tzedaka y encontró Zaka. Juego de palabras. Así que Yahvé ha prodigado amor sobre Israel. Y ellos se han rebelado. Y Dios reacciona. Versículo 5. Te voy a dejar desprotegido, completamente expuesto, y vas a ser aniquilado. La cerca de protección, la pared de protección pisoteada. Vas a ser arrasado, nunca cuidado, sin lluvia. Esta es la ira del abandono. He terminado contigo. He terminado contigo. Así es como todas las naciones han pasado a lo largo de la historia humana, incluso Israel. El Señor no solo hace una acusación general. Él indaga. Esa es la parábola. Aquí está la indagación. Comienza en el versículo 8. Vamos a ver pecados específicos. Y verás aquí la palabra ay, usada 6 veces hasta el versículo 23. Ay es, en hebreo, una expresión onomatopéyica, expresando horror ante el juicio. Ay, a aquellos que añaden casa a casa y unen campo a campo hasta que no queda espacio. Se caracterizaron por el materialismo. Materialismo codicioso. Y dijo: sus casas van a estar desoladas. Incluso las grandes casas. Las grandes y finas. El segundo, ay, en el versículo 11. Aquellos que se levantan temprano en la mañana, para que puedan perseguir la bebida fuerte, que se quedan despiertos hasta tarde en la noche, para que el vino los inflame. Sus banquetes están acompañados por lira y arpa, por pandereta y flauta, y por vino. Pero no prestan atención a las obras del Señor ni consideran el trabajo de sus manos, lo que significa la creación del cuerpo. No toman en cuenta sus propios cuerpos. Esta es la búsqueda de placer borracho, caracterizado por fiestas salvajes y borrachas. Debido a estos dos pecados, el versículo 13 dice: por lo tanto, mi pueblo va al exilio por su falta de conocimiento. Versículo 14, dice: el Seol ha ensanchado su garganta y abierto su boca sin medida. En el esplendor de Jerusalén, su multitud, su guarida de juerga, y el jubiloso dentro de ella, que significa la borrachera salvaje y todo lo que conlleva, desciende a la boca del Seol. Los humildes son destruidos y también los orgullosos. Versículo 16, pero el Señor de los ejércitos será exaltado en el juicio y el Dios santo se mostrará santo en justicia. Ahora estamos obteniendo una pista de lo que se trata Isaías 6. Se trata de la santidad relacionada con el juicio. Se trata de la santidad relacionada con el juicio. Los hay, continúan. El tercero está en él. Versículo 18. Hay, a aquellos que arrastran iniquidad con las cuerdas de la falsedad y el pecado como si fueran cuerdas de carreta. En otras palabras, tienen tal carga de pecado. No pueden llevarlo en su propia espalda. Tienen que conseguir un carro, llenarlo con su pecado, y desfilarlo tirando de animales. Esto es pecaminosidad desafiante. Esto es pecaminosidad agresiva. Y esto también es pecaminosidad burlona. Versículo 19.
Dicen a Dios, que Él acelere. Que apresure su obra para que la veamos. Y que la desafiante, burlona burla donde incluso se refieren a Él como el santo y se atreven a detener lo que están haciendo. El cuarto pecado está en el versículo 20. Hay, a aquellos que llaman malo bueno y bueno malo, que sustituyen la oscuridad por luz y luz por oscuridad, que sustituyen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Sé que probablemente has visto lo amargo. Sé que probablemente has pensado en Isaías 5 y 20 mientras miras lo que está sucediendo en nuestro país donde todo está al revés. Criminalizan la justicia y legalizan el pecado. Esta es perversión moral. Materialismo codicioso, búsqueda de placer borracho, pecaminosidad. Desafiante, perversión moral. Y abajo en el versículo 21 está el quinto. Hay, a aquellos que son sabios en sus propios ojos y astutos a su propia vista. Eso es presunción arrogante. Presunción arrogante. Piensan que pueden hacer cualquier cosa que quieran y están orgullosos de ello. Y luego número 6 en el versículo 22. Hay, a aquellos que son héroes en beber vino y hombres valientes en mezclar bebida, que justifican al impío por un soborno y quitan los derechos de los que tienen derecho. La palabra héroes y hombres valientes se refiere a líderes. Liderazgo corrupto. Los pecados que dominaron su cultura, materialismo, la locura del placer, pecaminosidad desafiante, perversión moral, presunción arrogante y líderes corruptos. Escalaron porque Dios los dejó ir. Escalaron hasta un punto donde el juicio tenía que caer. Entonces ves la parábola y ves la indagación sobre el pecado. Y luego, en el versículo 24, ves el castigo. ¿Cómo? Dios les promete que viene el juicio, y solo lo miraré brevemente. Lo define en términos de fuego, llama, podredumbre, polvo. Y nuevamente, al final del versículo 24, porque han rechazado la ley del Señor de los ejércitos y despreciado la palabra del, ¿qué? Santo de Israel. Versículo 25, por esta razón, la ira del Señor se ha encendido contra su pueblo. Ha extendido su mano contra ellos y los ha derribado, y las montañas temblaron, y sus cadáveres yacían como basura en medio de las calles. Por todo esto, su ira no se ha gastado, pero su mano todavía está extendida en juicio. En particular, van a ser los babilonios en el versículo 26. Es una nación lejana. Es como si silbara por la nación. La nación viene a ejecutar su juicio. El versículo 26 dice, vienen rápidamente o rápidamente. El versículo 27 dice, son implacables. No se cansan. No duermen. El versículo 28 dice, sus flechas están afiladas. Sus arcos están tensados. Sus caballos son como un torbellino. El versículo 29 dice, son como una leona que está apresando a su presa. Y el final del versículo 29, nadie puede liberarlo. Final del versículo 30, oscuridad y angustia. Aquí es donde se te introduce a la santidad de Dios, en este contexto. La santidad de Dios se manifiesta una y otra vez a lo largo de toda la historia humana en el juicio de las naciones y generaciones de personas. Y ese juicio es un abandono. Ahora eso nos lleva al capítulo 6. Isaías está profundamente angustiado. No se supone que sea así. Él es un profeta. Quiere lo mejor para su pueblo. Necesita ayuda. Necesita lo que RC
Siempre dijo, todos necesitamos una visión de Dios, ¿verdad? Y Dios le responde. Versículo 1. En el año de la muerte del rey Ucías, dices, ¿es eso importante? Lo es si tu nombre es Ucías o señora Ucías. Pero es particularmente importante porque reinó durante 52 años. Esta muerte ocurre en 7:40 c. Pero mientras Ucías estuvo en el poder, fue como una evidencia simbólica de la bendición de Dios. Ucías murió. ¿Cómo murió? 2 Crónicas 26 dice que se ensoberbeció en su corazón, por lo que actuó corruptamente. ¿Cuál fue el acto corrupto? Entró y ofreció un sacrificio. Invadió el sacerdocio, lo cual no le estaba permitido hacer, y Dios lo golpeó con lepra. Y vivió en aislamiento hasta su muerte. Por cierto, 80 sacerdotes lo confrontaron por hacer lo que hizo. Pero fue la confrontación del Señor la más devastadora. Entonces, ahora, la acusación es clara. El juicio es claro. Y la única esperanza, todavía. Tenemos un rey que es bueno, y eran fuertes en la posición de la Guerra Fría porque tenían un poderoso ejército. La nación estaba siendo bendecida, floreciendo económicamente, agrícolamente. Pero de repente, fue golpeado por Dios con lepra. Y Isaías quiere hacer un chequeo. Tuvimos este líder y aunque puede que no haya sido piadoso, parecía que marcó suficientes casillas para mantener la bendición sobre nuestra nación. Y luego, Dios lo mató. Isaías necesitaba encontrar a Dios. Y necesitas verificar una cosa para empezar. ¿Él todavía está a cargo? ¿Verdad? Versículo 1. En el año de la muerte del rey Ucías, vi al Señor. Aquí están las buenas noticias. ¿Sentado en qué? ¿Qué? Gracias, Señor. Desde la elección de Joe Biden, necesitábamos hacer un chequeo y averiguar si podíamos tener una visión y estar seguros de que Dios todavía estaba en el trono. Necesitaba soberanía para consuelo. La doctrina más reconfortante de todas es la soberanía de Dios. Está en el trono. Nada ha cambiado. No solo está en el trono, no está encorvado. Es elevado y exaltado, y su gloria llena completamente el templo en la visión. En otras palabras, su gloria se extiende a lo largo de la plenitud de todo lo que Isaías puede ver. Es todo glorioso, elevado, exaltado, absolutamente soberano. Está imperturbable. Está inconquistado. Está impasible, lo que significa que no se ve afectado. Esto es exactamente lo que Isaías necesitaba ver porque todo parecía tan fuera de control. En el capítulo 14 de Isaías, versículo 24, el Señor de los ejércitos Isaías escribe, el Señor de los ejércitos ha jurado, diciendo, seguramente, tal como lo he pretendido. Así ha sucedido. Y tal como lo he planeado, así se mantendrá. ¿Eso es reconfortante? Sí. El consuelo de Isaías se basa en la soberanía de Dios. El mayor consuelo que tenemos es que Dios está en el trono, alto, elevado y su gloria llena todo. El plan está en curso. Solo que resulta ser el plan de juicio. El consuelo de Isaías, sin embargo, es de corta duración. El versículo 2 dice, serafines estaban por encima de él, cada uno tenía 6 alas. Con 2, cubrió su cara y con 2, cubrió sus pies y con 2, voló. Los serafines parecen ser ángeles que custodian la santidad de Dios.
¿Y 6 alas? 2. Cubriendo la cara del ángel, porque incluso ellos son seres creados y no pueden mirar la gloria de Dios, según Éxodo 33. Sin ser incinerados. Con 2, cubrieron sus pies porque estaban en presencia de santidad, suelo santo. Y con 2. Literalmente en hebreo, se cernían como helicópteros celestiales esperando ser despachados, como dice Hebreos 1:14, para el ministerio de los santos. Y luego el versículo 3, uno llamó a otro y dijo, Santo, Santo, Santo Triageón. Santo es el Padre. Santo es el Hijo. Santo es el Espíritu. 3 veces santo es Dios, el Dios Trino. Ningún otro atributo se repite de esta manera 3 veces. Esto resume su completa otredad. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Su gloria está atada a su soberanía en el versículo 1. Su gloria está atada a su santidad en el versículo 3. Y tan reconfortante como es su soberanía, igual de aterradora es su santidad. Porque en él. Versículo 4, dice, los cimientos del umbral temblaron ante la voz de aquel que llamaba mientras el templo se llenaba de humo. Ver la santidad de Dios es una realidad aterradora. Por eso Pedro, cuando supo que el Señor estaba en la barca, dijo, apártate de mí porque soy ¿qué? Un hombre pecador. No dijo, wow, Jesús, qué milagro tan genial. Todos esos peces salieron de la nada. Cuando supo que estaba en presencia del Creador, todo lo que pudo ver de sí mismo fue su propia miseria. Toda la creación responde a la gloria de Dios. Todo comienza a temblar según el versículo 4. Todo en la visión. ¿Tiemble? En el capítulo 66, Isaías dice que Dios está buscando al que tiembla ante su palabra. La visión clara de Dios. Amigos, es esta. Es a la vez tranquilizadora y aterradora. Es tranquilizadora debido a su soberanía. Es aterradora debido a su santidad. Dios está en control, pero Él es Dios. Y si esperabas que hiciera algo diferente que juzgar a las naciones que siguen su propio camino, no entiendes su santidad. Y al profeta no lo conmovieron tanto las transgresiones de las personas a su alrededor, aunque estaba al tanto de ellas, sino más bien por su propia pecaminosidad. En él. Versículo 5, responde, ay de mí. ¿Crees que sabe lo que significa la palabra ay? La acaba de usar 6 veces en él. Capítulo 5. Ay de mí porque estoy arruinado. Literalmente me estoy desmoronando. Me estoy desintegrando. Estoy siendo destruido. El profeta está aplastado. Destruido. El profeta está aplastado por el reconocimiento de la santidad de Dios. Porque era un hombre de boca sucia. Podrías decir, bueno, mira. Tienes una mala imagen de ti mismo. No vas a hacer mucho. Como profeta. Estaba entre personas con bocas sucias. ¿Por qué elige la boca? Porque ahí es donde pecas más libremente. Puedes cometer otros pecados, pero hay cierta planificación involucrada. Pero no hay planificación en los pecados que simplemente salen de tu boca. De la abundancia del corazón, habla la boca. Así que llega a darse cuenta de su propio pecado. Y podrías decirle, Isaías, te estás llevando demasiado lejos. Eres la mejor boca que tenemos. Eres el profeta. Él dice, no entiendes. Final del versículo, versículo 5, mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. No me estoy comparando contigo.
Me estoy comparando con el santo. Diría que es bastante obvio que esta generación de supuestos evangélicos no tienen ni una visión clara de la soberanía de Dios ni de su santidad. No son ni ciertamente. No pueden seguir hablando por Dios. Esa sección es la presencia del Señor. Luego, llegamos en el versículo 6 a la purificación. El cielo actúa. Por cierto, ¿necesitamos decir soberanamente? La oración de Isaías es puramente una oración de confesión. Luego uno de los serafines voló hacia mí con un carbón ardiente en su mano, que había tomado del altar con tenazas. Tocó mi boca con él y dijo, «He aquí, esto ha tocado tus labios y tu iniquidad ha sido quitada y tu pecado es perdonado». Soberanamente, el cielo actúa. Es poderoso y es doloroso. Si quieres probar el dolor de esto, cuando tengas la barbacoa el 4 de julio, si el presidente dice que puedes tener, toma el carbón del fuego y ponlo en tu lengua. El altar aquí es simbólico del altar de la expiación, que sabemos es una imagen de la cruz. Esa expiación se aplica dolorosamente a los labios del profeta. Hay un he aquí en esto. He aquí, esto ha tocado tus labios. Esta es la sorpresa de la gracia soberana. Y me encanta esto. Tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados, literalmente, son expiados. Tus pecados son expiados. Y, finalmente, por primera vez en el versículo 8, Dios habla. Luego escuché la voz del Señor diciendo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Luego dije, aquí estoy. Envíame. No creo que dijera. Aquí estoy. Envíame. Él era el único en la visión. Probablemente fue como podrías enviarme. Versículo 9, él dijo, ve. ¿Qué tipo de persona está buscando el Señor en una nación bajo la ira divina y el juicio? ¿Alguien perfecto? No tendría. A nadie, ¿verdad? Todo lo que puedo hacer es recoger a pecadores que han sido perdonados, que irán y hablarán a estas personas humildemente, dispuestos, con un corazón roto. El profeta dice, tú eres mío. Envíame. Dios dice, ve y diles a estas personas. Ahora, llegamos al punto importante. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Aquí está el mensaje. Diles esto. Sigue escuchando, pero no percibas. Sigue mirando, pero no entiendas. Haz que los corazones de este pueblo sean insensibles, sus oídos sordos, sus ojos oscuros. De lo contrario, podrían ver con sus ojos, oír con sus oídos, entender con su corazón y regresar y ser sanados. ¿Qué? ¿Qué es eso? Ve y diles que no pueden percibir. No pueden entender. Son demasiado insensibles, demasiado sordos, demasiado oscuros. Y lo he hecho así para que no vean con sus ojos, no oigan con sus oídos, no entiendan con sus corazones y no regresen y sean sanados. Esta es una ordenación bizarra en el ministerio evangelístico. ¿Sabes cuál era el mensaje? Diles esto. Es demasiado tarde. Demasiado tarde. Es demasiado tarde. Tuviste tu oportunidad. Tuviste tu temporada. Ahora es demasiado tarde. El juicio ha llegado. No. Quisiste y ahora no pudiste. Así que diles que es demasiado tarde. Entonces Isaías dice en el versículo 11 lo que yo diría. Señor, ¿cuánto tiempo hago eso? ¿Cuánto tiempo solo voy por ahí y les digo que es demasiado tarde? El juicio ha
llegado. Es inevitable. No puede remediarse. Es demasiado tarde. Y él dijo, hasta que las ciudades estén devastadas y sin habitantes, las casas estén sin personas y la tierra esté completamente desolada. Sigue diciéndoles hasta que no quede nadie bajo la furia de ese juicio excepto la última persona viviente, y luego dile a esa persona. ¿Y qué les estás diciendo? Dios es santo. Él no puede mirar la iniquidad. Él no puede tolerar el pecado. Él es Dios. Sigue haciéndolo. Hasta que el Señor haya alejado a los hombres lejos y los lugares abandonados sean muchos en medio de la tierra. Mensaje a una nación bajo juicio, es demasiado tarde. Van por el camino de todas las demás naciones. Ese es el mensaje. Hoy en nuestra nación. Es demasiado tarde. Te volviste contra Dios. El conocimiento de Dios era tuyo. Tanto ese conocimiento que está incorporado en la humanidad como el conocimiento de su propósito salvador a través de la Sagrada Escritura ha sido parte de esta cultura. El mensaje es demasiado tarde. Dices, bueno, ¿es ese el final? No. Hay otro. Versículo. Escucha esto. Sin embargo, habrá una 10ª parte en ella y volverá a estar sujeta a la quema como un terebinto o un roble, cuyo tronco queda cuando es talado. Cuando el juicio haya terminado, habrá un remanente. Habrá un tronco que él llama la semilla santa. Así que aquí está el punto. Ahí fuera en esta nación bajo juicio está el remanente escogido de Dios. Diles a la nación que es demasiado tarde, pero Dios atraerá a través del Evangelio a sus elegidos. Diles a la nación, es demasiado tarde. El remanente de Dios vendrá. Ve y predica el juicio. Diles que es demasiado tarde. Vuelve a Isaías 1. Versículo 10. Escucha la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. Él llama a Jerusalén. Sodoma. Escucha la instrucción de nuestro Dios, gente de Gomorra. ¿Qué son tus sacrificios multiplicados para mí? Dice el Señor. He tenido suficiente de la ofrenda quemada de carneros y la grasa de ganado cebado. No me complazco en la sangre de toros, corderos o cabras. Cuando vienes a aparecer ante mí, ¿quién requiere de ti este pisoteo de mis atrios? Trae tus ofrendas inútiles ya no más. Incienso es una abominación para mí. Luna nueva y sábado, el llamar de asambleas. No puedo soportar la iniquidad y la asamblea solemne. Odio tus festivales de luna nueva y tus festividades designadas. Se han convertido en una carga para mí y estoy cansado de ellas. Y por cierto, Dios las ordenó pero era demasiado tarde. Versículo 15. Entonces, cuando extiendas tus manos en oración, esconderé mis ojos de ti. Guau. Aunque multipliques oraciones, no escucharé. Tus manos están cubiertas de sangre. Pero ese no es el final. Un último llamado a aquellos que pueden creer. Lávense. Límpiense. Retiren el mal de sus obras de mi vista. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen justicia. Reprendan al indigno. Defiendan al huérfano. Aboguen por la viuda. Ven ahora. Razoneemos. Juntos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como el escarlata, serán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, serán como la lana. Demasiado tarde para la nación. No demasiado tarde para los elegidos. Oh, Padre, te
Agradecemos por tu palabra. Hay mucho más que decir sobre esto, pero ayúdanos a comprender esto que tenemos que ser fieles al proclamar el juicio. No podemos decirle a la gente que Dios está en el cielo esperando que piensen amablemente en Él y vengan a Él. Él está en el trono, causando estragos en este mundo a través de su juicio santo. Te agradecemos que nos consuela tu soberanía. Y el temor a tu santidad fue removido cuando el carbón del altar tocó nuestros labios y fuimos perdonados. Pero, Señor, el resto de las personas a nuestro alrededor, la nación, esta generación, tienen que escuchar el mensaje de que es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Pero nunca es demasiado tarde para aquellos cuyos nombres están escritos en tu libro. Úsanos para llamarlos al arrepentimiento y concédeles tanto el arrepentimiento como la fe en el Salvador. Que Él reúna a sus elegidos y regrese para llevarnos a todos a casa. Oramos en su glorioso nombre. Amén.